Buenas a todos, yo soy Daga y estamos en el siguiente episodio de La ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber, ¿no? Y para este capítulo me gustaría hablar acerca de el espíritu del capitalismo en sí, ¿no? Que podríamos decir que es ese marco o ese concepto al que apela Max Weber, ¿no? Que tiene cierto aura, ¿no? Muy alemán, ¿no? A los alemanes les interesan mucho los espíritus, ¿no? Tanto en Marx como en Hegel y demás. Ese Volksgeist, ¿no? Ese espíritu del pueblo, ¿no? Que en cierto modo empuja a que el capitalismo se cree, ¿no? En cierto modo el espíritu del capitalismo no sería más que ese modo en el cual las personas o los individuos actúan por medio, digamos, de una forma de estar, una forma de hacer las cosas que terminaría cristalizando en un sistema como podría ser el capitalismo, ¿no? Al fin y al cabo tenemos que entender el espíritu del capitalismo como una especie, digamos, de apelación a el modo en el que se organiza la vida, el modo en el que la gente orienta sus relaciones sociales, sus intereses, sus preferencias subjetivas, sus relaciones sociales y el modo en el que, en cierto modo, el ser humano, ¿no? Se vendría apelado por un espíritu, ¿no? Que le empuja, ¿no? O una forma de hacer, una conducta que le empuja a actuar de determinada forma afín, ¿no? A esos intereses o a ese modo de organización que es el capitalismo, ¿no? Al fin y al cabo son los individuos los que crean el capitalismo. El capitalismo se estructura en base a una ética que es la protestante, ¿no? Como hablamos en el anterior vídeo, y esa ética es la que da lugar a una determinada idiosincrasia de sistema. Entonces, claro, en la actualidad es algo que nos resulta bastante evidente, ¿no? Al pensar en conceptos como productividad, en eficiencia, ¿no? O en esa racionalidad económica, planificación, gestión de recursos, gestión emocional para la vida de uno mismo. Digamos, toda esa racionalización vital, tanto aplicada sobre el trabajo como sobre las ambiciones profesionales, ¿no? Sobre la vida misma en sí, pues hoy en día es algo que nos resulta evidente, nos resulta típico del modo en el que nos organizamos y en el que concebimos nuestras relaciones o nuestra forma de vida. Pero en un primer momento eso vino pues por una especie, digamos, de mecanismo social, ¿no? O de tecnología social más bien, que empujaba pues a preferir una serie de cosas sobre otras o hacer las cosas de una determinada manera, digamos, con una axiología, ¿no? Con una escala de valores que es distinta con respecto a otros momentos históricos, ¿no? Entonces lo que hay que tener en cuenta es que más allá, digamos, de toda esa ética económica que envuelve el capitalismo, ¿no? Más allá de todas esas organizaciones económicas, todo esto descansa en una ética vital, en una ética existencial que está sostenida en una espiritualidad, ¿no? Tampoco creo que sea accidental, ¿no? Ese espíritu del capitalismo con la propia espiritualidad que engloba a una religión, ¿no? El hecho de aquello que es inmaterial pero que a la vez mueve lo material en tanto que empuja a que la gente se comporte de una determinada manera y que tome acción, es decir, que modifique materialmente el mundo en base a esa espiritualidad que le hace preferir una cosa sobre otra, ¿no? Entonces, claro, toda esa ética vital, digamos que tiene una serie de patrones bastante peculiares, ¿no? Yo lo pienso mucho porque realmente hay una dialéctica interna a esa autodisciplina, a esa preferencia de valores o a ese modo de preferir la productividad a la improductividad o preferir a lo mejor buscar, ¿cómo decirlo?, avanzar en la vida de cada uno, ¿no? Pues buscando pues un mejor trabajo, buscando mejores oportunidades, buscando mejoras salariales, mejoras de estatus, mejoras de... Entonces, digamos, todas esas vinculaciones que a lo mejor estarían como más como cerradas a el modo en el que un ser humano orienta su vida profesionalmente, tratando de buscar lo mejor para sí mismo y en cierto modo la reafirmación colectiva o el hecho, digamos, de esa reafirmación en base al dinero o en base a lo que la gente piensa positivamente, pues podríamos decir que eso que el capitalismo exalta o que hace como un patrón propio de sí mismo,
en realidad parte de unas bases que trascienden lo económico, ¿no? Es decir, a día de hoy tenemos muy, muy implantado ese pensamiento, y por eso hablaba lo de la dialéctica, ¿no? Porque yo muchas veces lo pienso, y lo he hablado en algunos momentos, ¿no? Como que hay cierta dialéctica entre esa sensación de que la productividad es positiva, aunque también es negativa, ¿no? Porque yo creo que también uno, a día de hoy, no sé qué pensaréis vosotros, pero se tiende a denostar bastante la productividad, o se tiende a ver como algo de sospecha, como algo, no sé si decir, que tiene un componente también de negatividad, ¿no? Del hecho de estar trabajando de sol a sol, como si tuviera una connotación, como si fueras una máquina, como si fuera algo que no está a favor de la vida y está a favor, digamos, de ese capitalismo industrial, ¿no? Pero sin embargo, a mí a veces también me choco con la contradicción de que cada uno, digamos, en el ámbito que sea, ¿no? Y por eso también está tan arraigado el propio espíritu del capitalismo, en el momento en el que un ser humano tiene una aspiración que no tiene por qué ser económica con respecto a un proyecto suyo, y entrena, se ejercita, reflexiona, y sobre todo tiene la disciplina para dedicarle el tiempo, se topa con que no puede evitar, en cierto modo, enaltecer esa productividad más allá incluso de un rédito económico, ¿no? Yo lo pienso, por ejemplo, con el canal de YouTube. A mí me gusta mucho lo que hago con el canal de YouTube porque es un momento en el que puedo expresarme, en el que puedo divulgar, en el que puedo pensar en público, pero sin embargo es algo que por dinero no hago, ¿sabes? Porque al fin y al cabo el dinero es algo que si llegara, llegaría más tarde, y si llegara, llegaría tampoco de una forma proporcional al tiempo al que le dedico, ¿no? Pero sin embargo esa productividad que tiene un punto de vista capitalista, ¿no? O puedo pensarlo en cualquier tipo, digamos, de, no sé, una persona que le gusta un deporte, o una persona que le gusta, no sé, incluso el arte, ¿no? Que también depende de una técnica, de un dedicarle tiempo, en el fondo ese concepto de inversión que es tan propio de la economía, estar sobre todo volcado al tiempo porque es tan escaso como el dinero, o mucho más escaso que el dinero. Entonces, en el momento en el que preferimos hacer unas cosas sobre otras, o dedicarle un tiempo a una cosa sobre otra, en cierto modo esa lógica, que podríamos decir que parece que tiene un contenido puramente económico, trasciende lo económico y se reduce a la lógica del propio individuo, en tanto que el individuo tiene que elegir, tiene que preferir y tiene que optimizar qué es lo que le va mejor a su vida. Y entre esas elecciones puede preferir, pues, hacer algo que no sea productivo, pero en cierto modo ya está eligiendo preferir algo improductivo porque le genera más placer que hacer algo que sea productivo. Entonces, si os dais cuenta, yo lo pienso mucho sobre esa dialéctica, ¿no? Que muchas veces es bastante maniquea, ¿no? Es como la productividad como algo malo o como algo bueno, ¿no? Sin embargo, es como que hay grises, ¿no? Digamos, cualquier proyecto que pueda tener valor ha tenido que nacer de la disciplina y de la productividad, ¿no? Pero sí que es cierto que una sociedad que a toda costa empuja a esa productividad sin miramiento o sin tener en cuenta otras virtudes, también es una sociedad que en cierto modo mecaniza, ¿no? Hace del ser humano también como un engranaje, ¿no? Que trabaja de una forma, podríamos decir, en bucle, ¿no? En retroalimentación constante, ¿no? Y sin freno. Entonces, quería hacer como esa reflexión también, ¿no? Porque yo creo que es interesante pensar ese espíritu del capitalismo no solamente mediado por la idea de capitalismo que a todos se nos viene a la cabeza, ¿no? Que es la idea de, pues eso, ¿no? De ganar dinero, de la mentalidad empresarial, ¿no? Cuando en realidad esa mentalidad podríamos decir que es la parte más superficial, ¿no? Es lo que se ve, ¿no? El capitalismo es, pues, en España Mancio Ortega, en Estados Unidos Elon Musk, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Esa visión del capitalista como aquel que crea una empresa, crea una corporación incluso, y genera dinero, ¿no? Pero podríamos decir que eso es, digamos, la parte más visible, la parte más evidente de todo ese entramado, digamos, que va más allá de lo económico, y que en cierto modo recoge un modo, una ética del trabajo que no necesariamente se aplica a los individuos que tienen ese éxito absoluto, ¿no? En términos capitalistas, sino también a los individuos que en cierto modo orientan su vida en un sistema que es de este tipo, ¿no? Entonces, claro, el error, por eso digo, de pensar que el capitalismo se reduce a generar dinero o a crear empresas y ya está, es el hecho de pensar que esa cuestión del deseo de riqueza, la ambición
y tal, ¿no? Ese tipo de cuestiones son lo único que define al capitalismo, lo único que está presente, cuando realmente eso es algo que, ya lo dije en el anterior vídeo, pero trasciende el capitalismo. Eso es algo que ha estado en todas las etapas, ¿no? Digamos, no ha habido una época en la que la gente no deseara tener más dinero, no deseara tener más en general. Otra cosa es que hubiera mecanismos sociales capaces de limitar o de generar una mayor presión para que no se permitiera a lo mejor despuntar a cualquier persona, porque había roles más... había sí unos roles sociales más marcados y permanentes, podríamos decir incluso, ¿no? Que no había tanta movilidad social. Pero el punto es que lo que realmente hace el espíritu del capitalismo, que apela a cualquier persona, incluso seas empresario o no, es el modo en el que el trabajo se vuelve una ética, es decir, el trabajo se vuelve un valor por sí mismo, y el modo en el que los propios sujetos entienden, ¿no?, el trabajo como algo en el que realmente se debe planificar, se debe racionalizar, se debe orientar a la vida de un modo en el que genere unos resultados y se trate de buscar optimizar esos resultados, ¿no? Y en cierto modo es esa desvinculación del trabajo a lo meramente, podríamos decir, de supervivencia, como a lo mejor antiguamente el trabajo estaba vinculado a tengo que trabajar para sobrevivir, tengo que trabajar para mantener a mi familia, tengo que trabajar para tener los recursos básicos para subsistir, ¿no? Mientras que ahora el trabajo está más vinculado con tengo que tener una profesión o una vocación, tengo que encontrar el sentido de mi vida al trabajo. Ese sentido ya no está en Dios, sino que está en el modo en el que yo me realizo en la sociedad, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, la vinculación del trabajo tiene otras acepciones o tiene otras bifurcaciones totalmente distintas, ¿no? Y por lo tanto el espíritu del capitalismo también se desemboca en estos diferentes cauces, ¿no? Por eso digo que no hace falta ser un empresario para tener un espíritu del capitalista, ¿no? Es más, para el vídeo había pensado 2 ejemplos que yo creo que son muy representativos de por qué pienso que es así, ¿no? El hecho de un artista, por ejemplo, un artista que se levanta todas las mañanas para pintar, para informarse, para aprender sobre teoría de pintar, para buscar contactos, ¿no? Para moverse por ciertos círculos, o incluso también pues para aprender historia del arte, etcétera, etcétera. Todo, digamos, un artista que a lo mejor pretende tener una carrera exitosa, entendiendo por exitosa pues con una validación social y ganando dinero por el camino. Si os dais cuenta, al entrar en el circuito, digamos, ya no necesariamente ni entrar al circuito del capitalismo, ¿no? De que haya sido un artista exitoso y que haya tenido pues muchos contactos y le hayan llamado a muchos sitios, pero sí que necesariamente ese artista ha tenido que tener una ética del trabajo que le empuje a continuar pintando, a continuar esforzándose, a continuar buscando su lugar en el mundo y en cierto modo tratando de optimizar, digamos, esa forma de o racionalizar más bien el modo en el que trata, digamos, de salir a ser buscado, ¿no? O salir a que ese valor que tiene o que pretende tener y crear sea encontrado por la sociedad que luego lo valore, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, el propio artista, que es un poco el arquetipo, ¿no? Casi de la antítesis de esa visión capitalista, ¿no? Porque el capitalista podría ser una persona, ¿no? Dentro de ese arquetipo como orientada a los negocios, orientada a la generación de riqueza, ¿no? Orientada, digamos, a una visión económica de gestión de recursos o de producción de valor material, ¿no? Mientras que el artista podríamos decir que está más vinculado con esa visión más desvinculada de lo económico, más vinculada con cuestiones humanistas, con cuestiones, digamos, estéticas, que parecería que carecen de un valor económico a priori, ¿no? O por lo menos ese valor económico se da cuando se genera el éxito, ¿no? Pero si os dais cuenta, cualquier artista que haya podido triunfar ha tenido que tener una ética de disciplina y una ética capitalista al fin y al cabo, ¿no? Porque se enmarca en un sistema capitalista, ¿no? No es una ética, es el propio sistema el que engloba la posibilidad de que un artista se replantee poder tener éxito, ¿no? Porque no es algo que se pueda pensar en un sistema alternativo
que considere que una persona tiene la movilidad social, como hablábamos, como para poder llegar a eso. Entonces, si os dais cuenta, el ejemplo del artista es sintomático de cómo realmente no hace falta que el espíritu del capitalismo le entre a un empresario para tener ese ímpetu. O incluso todavía con mayor énfasis, pensaba en el caso de estudiar una oposición, ¿no? Cualquier oposición a un cargo público, sea del tipo que sea, en el fondo también tiene una ética del trabajo el opositor que ya no solamente implica una planificación absoluta, una ejecución y una disciplina absoluta para estudiar una cantidad enorme de temarios, de calcular qué temarios tiene que estudiar, en cuánto tiempo tiene que preparárselo para presentarse al examen, o el propio hecho de que haya una competitividad enorme para poder acceder a esa plaza, que si os dais cuenta, esa dicotomía entre público y privado también se rompe en el momento en el que pensamos esa ética del trabajo capitalista vinculada a un puesto público como pueda ser un funcionario, ¿no? Porque os pongo estos ejemplos, porque lo que quiero visualizar es que el mito, ¿no?, de que el capitalismo o que el capitalista es meramente esa visión, digamos, del muñeco de Monopoly, ¿no?, con el gorrito y todo eso, ¿no? Es como... Sí, eso es lo evidente, eso es lo que está en la punta del iceberg, ¿no? Pero que todas las personas, digamos, que participan del capitalismo desde sus posiciones, incluso más allá del propio valor económico que quieran aportar a priori, también participan de una ética del trabajo que ha sido instituida por el propio capitalismo y que por tanto organiza y racionaliza la vida hasta el punto de que cualquier persona que realmente desenvuelve una faceta profesional realmente se topa con que esa necesidad de desenvolverse socialmente y profesionalmente tiene que ir sí o sí por esos cauces, porque de lo contrario uno no podría, digamos, ¿cómo decirlo?, competitivamente, podríamos decir, ser presentado al mundo, ser encontrado ese valor si realmente no hay un esfuerzo detrás por el cual hay esa lucha interna por realmente, por realmente a lo mejor experimentar no es la palabra, ¿no?, por luchar por ese lugar en el mundo, podríamos decir, ¿no? Entonces esto es algo muy capitalista, esto es algo muy propio, digamos, de un sistema que promueve o avala, ¿no?, el esfuerzo, la disciplina o incluso en algunos términos la meritocracia, que sé que es un concepto también que es bastante... que tiene muchos, ¿cómo decirlo?, muchos detractores y muchas personas que lo quieren, ¿no? Pero podríamos decir que en términos de meritocracia no lo digo en un sentido estricto, ¿no?, pero sí en el sentido de que parecería que aquel que busca, en cierto modo, realizarse y luchar por ello, no es que vaya a conseguirlo, evidentemente, porque si fuera simplemente por esforzarse sería bastante o relativamente sencillo, ¿no? Pero sí que es un sistema que empuja a que la gente que trata de hacer lo mejor dentro de su circunstancia, que materialmente puede estar más limitada y puede ser más desigual con respecto a otras personas, sí que es cierto que se empuja a que esa vocación profesional o que se empuja a que esa ética del trabajo, en cierto modo, allane el camino para llegar a algún lado, ¿no? Y podríamos decir que esos engranajes están dispuestos en cualquier área del trabajo, entendido, ya os digo, desde un artista que vive del trabajo, desde un funcionario que vive del Estado o desde un capitalista que vive de una empresa, ¿no? Entonces todo esto lo pongo como un marco general y bastante amplio, ¿no?, para entender el por qué el espíritu del capitalismo podríamos decir que cala hondo en todos los estratos de la población, siempre y cuando se entienda desde la óptica del trabajo, desde la óptica de la ética que empuja a los seres humanos a realizarse socialmente, profesionalmente, ¿no? Evidentemente, si lo pensamos en términos económicos, pues ni el artista ni el funcionario están siendo capitalistas en un sentido de acumular capital, o por lo menos no en ese sentido, ¿no? Pero sí que debemos entender el capitalismo desde ese punto de vista ético, que en el fondo es lo que le interesa a Weber. No entender el capitalismo como, pues un banco, como pues una caja fuerte, ¿no? Como pues son cosas muy capitalistas, ¿no? Pero eso no es lo que se define o lo que se termina de resumir el capitalismo, ¿no? Entonces, dicho esto, pasamos al siguiente punto que quería mencionaros,
que básicamente, como os comento, el capitalismo no terminaría de concebirse para Weber como simplemente la búsqueda de generar beneficios, o que el capitalismo no terminaría en el momento en el que o se definiría por el propio hecho de simplemente buscar el lujo, buscar generar beneficios, buscar generar ingresos a costa de cualquier cosa, ¿no? O sea, eso no es lo que podríamos decir que se traslada a todas las fases, o más que a todas las fases, a todos los individuos del capitalismo, ¿no? Sino que es la ética del trabajo la que constituye el capitalismo, y a su vez esa ética del trabajo para, pues eso, para los capitalistas más capitalistas, ¿no? Se realiza pues en el momento en el que esa ética del trabajo se aplica sobre la propia economía, ¿no? Y entonces ahí sí que se retroalimenta hasta el punto de pues poder generar y reinvertir constantemente esos ingresos para generar a su vez más ingresos y reproduciendo el capital de forma indefinida, ¿no? Pero otra de las cosas que también yo creo que es muy interesante hablar, y que también es un poco ¿cómo decirlo? Un cliché, podríamos decir, un cliché o una visión reduccionista que a lo mejor termina o sea, como que reduce el capitalismo a ciertas impresiones o ciertos mecanismos superficiales, que podríamos decir que es lo que culturalmente nos viene a nosotros cuando pensamos en los representantes del capitalismo, ¿no? Que podríamos ser esa visión, digamos, del lujo, ¿no? Del gasto desenfrenado, de la codicia, ¿no? De la ambición. Digamos, todos esos elementos que sí que es cierto que son compartidos por las esferas aristócratas o oligárquicas, podríamos decir, ¿no? Que tienen tanto dinero y tienen tanto poder que en cierto modo reflejan todos esos valores, ¿no? Curiosamente, la paradoja que se genera es que, aunque socialmente esté extendida esa visión del capitalismo, ¿no? Y esto en verdad me recuerda mucho a Miguel Ancho Bastos, no sé si lo conocéis, es un profesor de política y de economía muy, muy interesante, que tiene muchos vídeos en YouTube. Él hablaba justamente de esto, ¿no? Que cuando pensamos en el capitalismo nos tendemos a pensar en el hecho de que el capitalismo se ve representado, pues no sé, como con esa persona con un Lamborghini, ¿no? Con un perro, digamos, ahí de tipo Paris Hilton, ¿no? Con un chihuahua, ¿no? Y con un montón de lujos. Entonces esa visión, ¿no? Digamos, del rico superficial, ¿no? Que tiene su riqueza, digamos, de una forma ostentosa, ¿no? Sin embargo, lo curioso de esto es que, en cierto modo, se confundiría la causa con el efecto. Es decir, lo que produce o ha producido, y en último término es lo que genera el capitalismo, no es eso. Eso es el efecto, digamos, del capitalismo, me explico. Es decir, el hecho de que haya personas que tengan mucho para gastar, que tengan muchos lujos y que de hecho tengan se permitan el lujo, ¿no? Valga la redundancia, de gastar en chorradas, ¿no? De comprarse un coche de 500.000 euros cuando podrían comprarse uno de 20.000, o ese tipo de cosas. Eso es una consecuencia de alguien que tiene tanto dinero que se puede permitir gastarlo en eso, ¿no? Sin embargo, lo que permite que el mecanismo de funcionamiento del capitalismo se active es justamente lo contrario. Es decir, es el ahorro, es decir, es el no gastar, es el reinvertir lo gastado, lo que permite que se reproduzca el capital. Entonces, a partir de ese no ahorro, a partir de ese ahorro y de esa reinversión, ahí es donde se genera esa rentabilidad del capital. Y en esa rentabilidad del capital es donde se propaga. Y ahí es donde se genera esa riqueza, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que el consumo es lo propio del capitalismo, como si fuera la causa, pero realmente el consumo es el efecto. Es el efecto, sobre todo, del capitalismo del siglo XX, que produce tanto que hace que todo el mundo pueda permitirse cierta cantidad de consumo, hasta el punto que ese consumo se vuelve como el centro del capitalismo, ¿no? El capitalismo es consumismo. Sin embargo, lo que permite que el consumismo exista, o sea, podríamos decir que el consumismo existe porque existe el ahorro que ha permitido crear una industria para poder invertirse y crear todo ese consumo. Pero podríamos decir que el consumo es un efecto del capitalismo y no al contrario, ¿no? Y claro, esto es interesante porque justamente si se piensa pues con esa visión del rico,
se piensa como una persona consumista, ¿no? Y hay muchos casos de personas, yo que sé, de futbolistas, de cantantes que se han vuelto de repente pobres por no saber gestionar su riqueza, ¿no? Y esto yo creo que es bastante sintomático, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo no hay que confundir que el capitalismo sea capaz de crear mucho consumo con que el capitalismo dependa del consumo. O sea, el consumo, podríamos decir que se generaría en las ventas de ese capitalismo, en los retornos del capitalismo, pero para poder generar ese consumo primero ha tenido que haber una estructura de capital, de inversión enorme, es decir, de ahorro, que justamente ese ahorro es la antítesis del consumo, es decir, es mantener ese dinero para poder generar más dinero con él, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta, porque ya desde el primer momento en el que se genera este espíritu del capitalismo del que nos habla Weber, es el núcleo que permite expandir la ética, o sea, expandir el capitalismo, ¿no? Digamos, esa ética del ahorro, esa ética de la austeridad, esa ética de no consumir lujos, porque en cierto modo se está fallando a Dios o se está teniendo una vida que se tiene que vivir con lo necesario, porque ahí es donde nacen los valores protestantes, en realidad, nacen de esa reinversión del capital y de que el sujeto, en cierto modo, está orientado pues a trabajar, incluso hasta puntos de que trabaja más de lo que necesita trabajar, ¿no? O sea, vive para trabajar en vez de trabajar para vivir, ¿no? Entonces, digamos, toda esa ética protestante es la que alienta esa espiritualidad que posteriormente va a dar lugar a una creación de riqueza enorme, ¿no? Entonces eso hay que encontrarlo genealógicamente. Es decir, no podemos pensar que esa exuberancia que se encuentra en una sociedad, digamos, de la abundancia, en la que hay tantos productos y en la que se consume tanto, sea por el hecho de que el capitalista es el que realmente es el que más consume. Porque en la práctica no es así, sería un error, ¿no? O en todo caso, el que consume mucho es porque tiene mucho y se puede permitir el consumo, ¿no? En cierto modo. Entonces, muchas veces se genera esa paradoja, ¿no? De confundir el efecto con la causa. Y yo creo que eso es clave porque así podemos entender por qué el capitalismo se genera, ¿no? Porque el capitalismo se generaría por esa ética que permite la difusión o la propagación de capital en base a el modo en el que se orienta la vida y el trabajo del individuo. Y continuamos. Como ya mencioné en el anterior vídeo, Benjamin Franklin pues va a ser para Weber una de las figuras clave, ¿no? En lo que significa el capitalismo, o más bien en lo que representa el capitalismo, ¿no? Ya que Benjamin Franklin habló de la famosa frase de que el tiempo es dinero, ¿no? Y claro, esta frase es sintomática también de un modo de orientar la vida en la cual se aprecia el hecho de dónde ocupas tu tiempo, en tanto que esa ocupación de tu tiempo permite rentabilizarlo de una manera o de otra, ¿no? Que en el fondo el dinero no deja de ser la materialización última de esa rentabilidad económica en base a la productividad socialmente entendida, ¿no? Entonces, esa equivalencia simple entre el tiempo es dinero, en el fondo resume bastante bien el modo en el que esa visión protestante tiene una ética del trabajo y tiene unas aspiraciones a poder enriquecerse mediante esa ética del trabajo, ¿no? Porque es una cuestión que, como el concepto que a mí me interesa bastante, ese concepto de coste de oportunidad, ¿no? El coste de oportunidad lo que nos diría en economía es que en el momento que tú eliges una opción, estás no eligiendo el resto de opciones. Por lo tanto, si tú eliges un día ir al cine, pues estás eligiendo ir al cine y no ir al gimnasio, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú eliges trabajar a no trabajar, pues entonces ese coste de oportunidad o más bien el no trabajar, pues te está quitando la posibilidad de trabajar y por lo tanto estás perdiendo dinero, ¿no? Básicamente es lo que nos diría con el tiempo es dinero, ¿no? O sea, en el momento en el que se crea esa lógica, digamos, esa ética protestante que empuja una serie de valores, también se pone ese foco sobre cómo el tiempo desperdiciado no deja de ser una forma de ver el tiempo como una pérdida de dinero, una pérdida de trabajo en el momento en el que se da el sentido a la temporalidad como productividad.
porque en el momento en el que tú puedes estar trabajando y en el momento en que puedes estar produciendo, en último término puedes estar generando dinero, ¿no? Entonces, cuando se le da ese valor a la productividad, también se le da ese valor a la temporalidad, porque se entiende tanto el dinero como el tiempo como bienes escasos que deben ser organizados. Es decir, volvemos a la ética racional, a lo que estábamos hablando. En el momento en el que se racionaliza el trabajo, se orientan las horas en las que trabajas, esas horas se calculan y se cuantifican en base a dinero y en base a tiempo, y en cierto modo así es como se trabaja por tanto dinero la hora, etcétera, etcétera, porque en el fondo es la forma de traducir el modo en el que esa productividad se generaría, ¿no? Entonces, el caso de Benjamin Franklin, ¿no? Pues nos presentaría esa visión de un protestante, ¿no? Vinculado a una ética orientada al trabajo, que entiende como el trabajo como una necesidad o como una obligación ética, es decir, el que trabaja por placer o por deber a Dios, en tanto que ese deber a Dios es una forma, digamos, de honrarle, es una forma, digamos, de vincularse, ¿no? Como si fuera una finalidad directa, una finalidad en sí misma, el propio trabajo, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que realmente es más idiosincrático, ¿no? Del propio capitalismo, ¿no? El hecho de cómo el trabajo, que en un primer momento era algo para sobrevivir, ahora vuelve a ser, o más bien empieza a ser una ética, o una obligación ética. Empieza a ser algo que cada uno de nosotros se debe de imponer. Se impone socialmente, pero luego cada uno, como en el panóptico de Foucault, ¿no? Se pone a sí mismo un observador que le empuja a tomar una serie de preferencias, ¿no? Que le van a hacer mejor o que potencialmente pues, le van a hacer más productivo o que busca tratar de optimizarse a sí mismo, ¿no? Y claro, yo esto lo pensaba, digamos, en relación también al concepto de procrastinación, ¿no? Que es un concepto que yo creo que se puso bastante de moda, ¿no? En los últimos años. O sea, es un concepto que existe desde hace bastante, pero como que en cierto modo la procrastinación, si la analizamos, ¿no? como concepto, responde a una escala de valores en la cual la productividad se entiende como algo positivo, mientras que la improductividad se entiende como algo negativo. En tanto que cuando procrastinamos nos sentimos mal, sentimos que estamos perdiendo el tiempo y sentimos que estamos haciendo como que hacemos algo, pero realmente no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces, yo creo que el concepto de procrastinación es bastante visualizador, ¿no? del modo en el cómo esa ética del trabajo, como esa obligación de esa ética capitalista influye, ¿no? en nuestro modo de organizarnos socialmente. Es decir, si nuestra ética valorara el ocio por encima de esa ausencia de, o más bien por encima del trabajo, la procrastinación no se vería como algo negativo, sería un concepto que apelaría o que puede que no tuviera ni sentido siquiera, ¿no? Es decir, la procrastinación existe porque existe una axiología que prefiere el trabajo al no trabajo, la productividad a la pereza. Entonces la procrastinación no deja de ser una forma de llamar la atención sobre el hecho de que una persona está siendo vaga, llamar la atención de que uno no ha sido lo suficientemente productivo, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo interesante a tener en cuenta, ¿no? Porque ideológicamente también es bastante radiografía bien, digamos, esa ética o esa espiritualidad del capitalismo, ¿no? Y bueno, realmente todo este capítulo hemos estado hablando sobre todo de lo que es la ética protestante, o más bien, del espíritu del capitalismo, pero no hemos hablado apenas de la ética protestante como tal. O sea, eso sí que es cierto que lo voy a tratar en el próximo vídeo, ¿no? Porque en el fondo es el núcleo, ¿no? Es decir, el propio protestantismo como fenómeno religioso, que es lo que empuja a esto, ¿no? Pero hoy hemos pasado, digamos, más a hablar de cómo realmente ese espíritu del capitalismo se fundamenta en base a una ética del trabajo, ¿no? No tanto cómo se fundamenta en base a una religiosidad, que eso es lo que hablaremos en el próximo vídeo, ¿no? Pero por hablar un poco por encima para tenerlo de telón de fondo, ¿no? Para justificar el por qué ese espíritu del capitalismo responde a un espíritu religioso, digamos que con el luteranismo sobre todo, ¿no? Pero bueno, también con las otras variantes, ¿no? Se rompería
esa forma de entender el valor del trabajo, es decir, se crea el concepto de Beruf, que sería tanto vocación como profesión. El trabajo se ve como algo dignificante de la persona y de su valor con Dios, y sobre todo lo que antes era como un valor sagrado a esa visión monacal, de la contemplación en el monasterio, digamos, eso sagrado, digamos, de ese trabajo hacia Dios se extiende o se hace cotidiano, en tanto que toda persona puede cumplir ese valor. Ya no es algo exclusivo de aquel que está, digamos, viviendo una vida al margen de la sociedad centrada en Dios, sino que se extiende a cualquier tipo de profesión. Entonces, ¿eso qué hace? Que la profesión se vuelva una llamada hacia Dios y una forma, digamos, de responder al plan de Dios, ¿no? En el momento en el que cualquier persona tiene el mismo valor religioso que una persona que pertenece, en cierto modo, a un orden religioso, ¿no? Pues eso hace que se externalice la profesionalización y que el valor de pertenecer a una... ¿Cómo decirlo? Sí, el valor de pertenecer a un trabajo se mida en función de cómo uno vocacionalmente rinde en ese trabajo. Se exige una serie de valores que hemos hablado, de disciplina, de autoexigencia, ¿no? Y de una ética, digamos, de querer hacer más, ¿no? Porque en cierto modo hacer más es hacer más por Dios. Eso es básicamente lo que nos estaría diciendo el protestantismo. Y claro, y esto es todo el mecanismo que justifica que la gente trabaje más, porque si os lo paráis a pensar en un primer momento, ahora, ¿por qué tenemos un capitalismo que entiende una ética del trabajo vinculada a que si haces más, pues puedes ganar más, y eso se puede traducir en que puedes hacer más cosas o puedes elegir qué hacer con tu dinero, ¿no? Esa es la ética actual, que es laica. Pero en un primer momento, cuando no estaba construido toda esta productividad enorme, ni había una tecnología que pudiera permitir ser mucho más productivo como podemos serlo ahora, en el fondo, si no justificas a Dios de por medio, tiene todo el sentido de que Dios estuviera por medio, porque si no, la gente no habría querido trabajar más. Porque yo creo que lo que está en el fondo, y por ahí está la paradoja del capitalismo, ¿no? Que en el fondo el capitalismo te dice que trabajes más, o tú te sientes bien trabajando, pero en el fondo todos los animales, si los vemos, yo cuando veo a mi gato, está literalmente todo el día tumbado, o sea, realmente por él haría muy poco, o sea, él cazaría si no le diéramos el pienso, pero yo pienso que los seres humanos seríamos un poco así, ¿no? En cierto modo, el hecho de haber vinculado a Dios con el trabajo nos ha hecho tener como una tecnología social que nos cree la necesidad psicológica de buscar el sentido a la vida trabajando, y es lo que eso ha permanecido más allá del propio Dios, ¿no? Entonces eso es lo que es tan interesante, ¿no? Que digamos que trabajar deja de ser algo como para ganarse la vida y empieza a ser un llamado a Dios, una forma de cumplir con Dios, ¿no? Es el momento en el que esa obligación existencial con respecto a Dios posteriormente se acabará convirtiendo en una actividad económica, porque esa productividad se materializará en mayor riqueza, en mayores bienes, en mayores servicios, en mayor orientación hacia crear nuevas cosas en último término, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Volvemos siempre a este punto, ¿no? Pero es curioso cómo ese protestantismo ascético, que en un primer momento está orientado a rechazar el lujo, a condenar la ociosidad en último término, es lo que permite, volvemos a lo que hablábamos antes, es lo que permite tanto matar a Dios como crear un consumo desenfrenado. Y ahí está lo de la paradoja de la causa y el efecto que hablábamos, ¿no? Es decir, la austeridad, el trabajo y la reinversión de ese trabajo en más capital es lo que permite, a su vez, en el capitalismo contemporáneo, que haya consumo, es decir, la antítesis de la austeridad, que haya personas que a lo mejor sí que es cierto que han heredado un patrimonio enorme y se pueden permitir vivir de rentas sin trabajar, ¿no? Porque sí que es cierto que también no solamente existe el capitalista que trabaja con un gran valor o que orienta toda su vida al trabajo, ¿no? Si también está el prototipo de niño rico, ¿no? Que ha crecido en una familia muy rica y que no necesita más que vivir de rentas, ¿no? Es decir, también la antítesis del propio trabajo, de la propia ética que ha dado lugar a
que ha dado lugar a ese capitalismo, pero también volvemos a lo de antes. También ha matado a Dios por el camino, es decir, no solamente se ha contentado con dinamitar las razones en muchos aspectos para dar sentido y valor a Dios, sino que por el camino también ha matado a Dios ese propio proceso de darle valor a Dios, en tanto que la economía y la productividad y esa visión capitalista, por el camino se ha dado cuenta de que no necesitaba a Dios, ¿no? Entonces nos encontramos muchas contradicciones, ¿no?, en el transcurso de cómo el capitalismo se orienta de cara al futuro, o más bien de cómo evoluciona el sistema, porque en un primer momento lo que lo hacen hacer es muy distinto a lo que puede parecer o lo que puede aparentar en la actualidad en muchos aspectos, ¿no? Pero por eso es importante, digamos, hacer ese análisis minucioso y tratar de ver los puntos en los que descansa, ¿no? Porque al día de hoy, como en cierto modo es nuestro sistema operativo social, político y económico, pues tendemos muchas veces a lo mejor a perder de vista las razones que han permitido que algo esté, o sea, como es, ¿no? Muchas veces lo que es de una manera parece que sea porque está dado así y las causas las encontramos pues en la superficie, pero realmente muchas veces esas causas responden a razones mucho más complejas o muy desvinculadas de las propias motivaciones que hoy en día empujan a esa ética del capitalismo, ¿no? Y es lo que nos encontramos muy bien plasmado con la investigación de Max Weber en último término. Así que bueno, este ha sido el vídeo de hoy. En el próximo hablaremos sobre toda la cuestión del calvinismo, del luteranismo, del protestantismo, ya que al fin y al cabo eso es lo que fundamenta, lo que da sentido a la ética del trabajo, y por lo tanto esas razones religiosas son las que empujan a que el ser humano pueda permitirse trabajar de esa manera, ¿no? Y le dedicaremos un vídeo, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, dadle a like si es así, y si no estáis suscritos, suscribiros, y nos vemos en el próximo. Chao.